Josu, que será con el que empecemos. Y os cuento un poco por encima, pues quién es Josu Gómez, consultor, emprendedor, experto en liderazgo, fundador de Red Business Market. Yo, perdonad por mi inglés, pero creo que lo he pronunciado bien. Alicia igual me mataba. Es consultor, emprendedor, experto en liderazgo y emprendimiento e innovación. Impulsó la iniciativa en España de Horizonte 2030, no sé si no va a hablar sobre ello hoy. Ha desarrollado proyectos vinculados con el desarrollo local y, bueno, cabe destacar su labor como gerente en diversas empresas de ámbito privado, fundando diferentes empresas desde muy joven en diversos campos. La mesa que nos va a hablar es sobre retos y desafíos ante la transformación de las empresas. Así que, Josu, todo tuyo, somos todo bueno, oídos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a AG Segovia la invitación y esta iniciativa, que yo creo que es una iniciativa importante, necesaria, y más en los tiempos que corren y los que vendrán, ¿no? En segundo lugar, agradecer a todas las personas que nos acompañan. Es el tiempo que van a dedicar a la sesión de hoy, pues espero que sea provechoso y que colmemos las expectativas. Agradecer también que he visto, es la primera vez que estoy en una sala fuera de Euskadi, que hay otro Josu dentro de los asistentes, como he visto que hay otro Josu, o sea que curioso, como curiosidad. Y luego también agradecer, por supuesto, a los compañeros de mesa, compañeras, Alicia, creo que es un placer tener una representante del Banco Interamericano de Desarrollo, desde Washington, y también, por supuesto, al presidente de FEAGE, que luego Fermín nos acompañará. Básicamente sí, el tema que me tocaba a mí definir y para explicar un poco mi intervención, yo voy a hacer una intervención de marco general sobre lo que yo considero que estamos viviendo, cuáles son los retos y desafíos que las empresas, también el sector emprendedor tienen por delante tras la situación derivada del COVID-19 y posteriormente, sobre todo porque yo creo que lo importante es la generación del debate, de la tertulia y el feedback que podamos generar con los participantes, ¿no? Que yo no me gustaría que eso fuera, en mi caso por lo menos, imagino que en el resto de los compañeros también, lo importante de la sesión de hoy. Básicamente, y entrando un poco en materia, en estos días me preguntaban cómo veía el presente y futuro de la economía nacional en España y qué significaba o qué venía a significar el ámbito del COVID-19. Y yo, cuando la gente me preguntaba eso, yo siempre respondía que creo que es un momento de oportunidades. Más allá de la dureza de los datos que nos asaltaron en las últimas semanas de destrucción de puestos de trabajo y, por supuesto, también de la situación grave que muchas empresas, pymes y micropymes, han sufrido y vendrán sufriendo como consecuencia directa de esta situación, de la pandemia, yo creo que es un momento muy oportuno e importante para que la economía española avance a la consecución de objetivos que en su momento parecían algo alejados. Y lo analizaré en mi intervención. Pero en primer lugar yo decía que vivimos un proceso acelerado de la denominada desglobalización. La desglobalización que ya veníamos escribiendo sobre ella, que no venía más que a poner de manifiesto que todo el desarrollo industrial, tecnológico, de innovación que se había producido de las empresas europeas y de otros países del denominado primer mundo en Asia, se estaba viendo cómo se estaba frenando para la vuelta otra vez a la ubicación o localización de ese tejido industrial innovador cerca de los centros de decisión y mando. Y en este caso acercar los centros de producción a esos centros de decisión y mando, ¿no? ¿Qué significa eso para España? Y yo creo que es una oportunidad importante como primer punto a tener en cuenta. Pues significa algo tan fundamental como que por primera vez podemos ser un país que podemos acoger mucha de la nueva inversión que puede significar la reindustrialización de nuestro tejido productivo nacional, ¿no? Y yo creo que esa es una línea en la que las empresas deben de estar pendientes en tres ámbitos, ¿no? El primero, por la capacidad que va a haber de inversores e inversoras de ámbito nacional e internacional en buscar alianzas que permitan el crecimiento del tejido industrial nacional. En segundo lugar, en aquellos municipios o ciudades, en la presentación de las potencialidades de los territorios para atraer a esos nuevos centros de producción que van a salir en cierto grado del ámbito asiático para volver hacia Europa en muchos ámbitos. También se habla del norte de Marruecos como un competidor que podemos tener los de Europa del Sur, porque también Marruecos está haciendo también su posicionamiento para que en esa desglobalización presentarse como una opción fiable y cercana a Europa. Pero ante todo yo creo que es una oportunidad, ¿no? En segundo lugar, yo creo que estamos viviendo, el COVID-19 nos ha llevado de cruces a ver cómo la aceleración de procesos que se habían iniciado en años anteriores ahora se han visto implementadas de manera rápida. Por ejemplo, uno de ellos, sin lugar a dudas, es la digitalización. El año pasado, en el 2019, algunos informes señalaban, por ejemplo, datos tan
curiosos, como que solo el 50% de las pymes españolas señalaban que en el 2030 podrían tener implementados sistemas de Big Data o de sistemas de digitalización en su entorno cotidiano. En cambio, hemos visto cómo el aumento, por ejemplo, de la compra online en el mes de febrero del 2020 en comparación con el año pasado ha subido un 80% en Europa y en España pues casi un 60-70%. Y eso nos viene a poner de manifiesto que si antes pensábamos, teníamos duda sobre si el ecosistema pyme y micropyme podía estar maduro para dar el salto a la digitalización, ahora no nos cabe duda de que la digitalización ha venido para quedarse y evidentemente va a generar oportunidades. Mucha gente también pregunta, oye, ¿la digitalización va a terminar de fusilar a lo físico? ¿Va a terminar con lo que es la compra o el consumo físico? ¿Y de servicios? No, evidentemente creo que no, pero sí es verdad que hay una clara tendencia a lo que va a ser la hibridación, a lo que va a ser la convivencia de lo digital con lo no digital. Y en ese sentido, evidentemente, pues es una segunda línea que ahora entraré en materia, tenemos que tener presente. En primer lugar, vamos a un proceso de reindustrialización. En segundo lugar, vamos a un proceso de hibridación entre lo digital, entre lo físico y lo digital. Tercera cuestión, evidentemente, si estamos en un momento de cambio, si hablamos de lo físico, si hablamos de sectores como el retail, como el comercio, como el turismo, Segovia es una ciudad que evidentemente tiene mucho que ver con esos sectores tradicionales, nos encontramos ante una necesidad que se llama la experiencia de cliente, ¿no? Creo que las empresas tienen que empezar a plantearse cómo en este nuevo momento en que vamos a vivir van a tener que generar una oportunidad, una propuesta de valor añadida a la experiencia del cliente para que el cliente pase de lo digital a lo físico o vuelva a lo físico. Y por lo tanto, esa es una tercera línea que tenemos que tener presente. Cuarta línea, si estamos hablando de reindustrialización, de digitalización, de experiencia de cliente y de cambio en los modelos de compra y de consumo, también tenemos que tener en cuenta que hay una parte fundamental, que es la formación, la nueva reactualización de contenidos, ¿no? Que evidentemente va a tocar de lleno al ámbito del tejido productivo español. Cuarta línea, y yo creo que también tenemos que tener en cuenta, es que la innovación, si antes se veía como fundamental, ahora es imprescindible. Y me quiero referir con ello a que se va a ver el impulso como necesario entre la inversión de las empresas tradicionales hacia la conexión con procesos de innovación en sus sistemas, tanto de producción, logística, venta, inversión hacia la innovación que llevará, a mi punto de vista, a la conexión entre el ecosistema startup e innovador español con las empresas tradicionales en esos procesos de intraemprendimiento e innovación desde dentro de las mismas, ¿no? En definitiva, vivimos un momento de aceleración de cambios. Es decir, no es que el COVID vaya a significar un cambio en el modelo de lo que veníamos anteriormente, sino una aceleración de los cambios que ya venían dados. Por lo tanto, esos cambios se van a acelerar en muy poco tiempo y la capacidad de prepararnos para los mismos va a determinar la continuidad y la supervivencia, evidentemente, de muchas empresas en este nuevo tiempo y con nuevos paradigmas a los que enfrentarse, ¿no? Evidentemente, en esa línea, si somos capaces de adaptarnos al cambio, pues podremos enfrentarnos a los retos y desafíos con la oportunidad de un mejor desarrollo productivo y, por lo tanto, de una mejor pervivencia y supervivencia en el tiempo de nuestras empresas. Pero dicho eso, si hablamos de sectores de oportunidad, existen varios que yo creo que en los próximos años van a desarrollarse de manera, años y meses, mejor dicho, van a desarrollarse de manera rápida, ¿no? Sectores como los de la ciberseguridad, sectores que tienen que ver con el blockchain, sectores que tienen que ver con el turismo experiencial. Es decir, el modelo de turismo va a cambiar. Yo creo que vamos a ver cómo el turismo de masas va a dejar paso a otro tipo de turismo, tal vez con mayor capacidad de consumo o mayor poder adquisitivo y que evidentemente va a ir buscando otro tipo de propuestas de valor más allá de las masivas que hasta ahora se habían producido por parte de nuestro propio país, ¿no? Yo creo que vamos a ir hacia otro modelo en el cual el alto valor añadido va a tener que ver con un turismo sostenible, con un turismo de experiencia, con un turismo, evidentemente, de alto valor. Dicho eso, ¿qué sectores se presentan como sectores de oportunidad? Pues, por supuesto, todo lo que tiene que ver con digitalización, por supuesto, todo lo que tiene que ver con formación. Yo creo que la formación, si las estadísticas nos daban ya en el año pasado que la formación iba a tener un amplio crecimiento en los próximos años, ahora, tras esta situación de aceleración de cambios, la formación ha venido para quedarse y para tener una gran capacidad de facturación. Os pongo un dato. Los datos del año 2019 decían que la formación online en nuestro país había generado unos 2.700 millones de euros brutos de facturación. Esos datos se van a ver implementados de manera exponencial en este año.
donde se ha comprobado que la formación a distancia y, por supuesto, el teletrabajo, del que luego hablaremos, no solo está funcionando, ha funcionado, sino que además la gente ha visto la comodidad de la formación a distancia. Es verdad que en ese sentido todavía nuestro sistema educativo en algunos ámbitos, como la universidad, requieren una adaptación a esos cambios. Pero sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con las empresas vinculadas a la formación han visto cómo sus facturaciones han aumentado y van a seguir aumentando de manera importante. Si hablamos de teletrabajo como otras oportunidades, evidentemente es un sector, todo lo que tiene con el e-learning, el teletrabajo, el trabajo a distancia, ha venido para quedarse y evidentemente va a generar oportunidades. Si hablamos del ámbito industrial, otro día hablando en una reunión de estas virtuales, porque últimamente todo es virtual, estamos en fase 2 en Sevilla, pero seguimos haciendo todo virtual, venían a decir estos grandes empresarios industriales que están impulsando una iniciativa, que yo le pasaré información a AG Segovia para que la vea, que se llama Más Industria, que está impulsando la innovación en la industria, algo tan sencillo como nos hemos dado cuenta que tenemos que robotizar nuestros sistemas de producción para, evidentemente, ser más competitivos, tener una alta productividad y además nos hemos dado cuenta que tenemos que impulsar la industria nacional. Eso va en la línea de lo que decía al principio de la reindustrialización del país, ¿no? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con las propuestas de valor en las cadenas de producción, de logística, que podamos aportar desde las empresas, vendrán a determinar, evidentemente, nuevos nichos de oportunidad. Y si hablamos de la inversión como oportunidad para las empresas, aunque parezca lo contrario, creo que vamos a vivir un momento muy explosivo de inversión productiva, tanto inversión en los campos de la innovación como inversión en otros campos que pueden ser del turismo y en otros ámbitos, como pueden ser, por supuesto, en el ámbito de la formación. Hay actualmente muchos fondos de inversión privada que están deseando invertir en países como España a partir de la superación de esta crisis del COVID-19. Y yo creo que ahí, evidentemente, las empresas tienen una oportunidad muy interesante para buscar socios estratégicos que les permitan financiar esos procesos de innovación abierta, de intraemprendimiento que van a tener que hacer para poder enfrentarse a, bueno, pues esas capacidades de producción, de productividad y de nuevas rentabilidades que este momento nos va a deparar y nos va a acelerar, ¿no? Por lo tanto, por hacer así, como primera entrada en la materia, yo creo que tenemos que quedarnos con estos conceptos. Por un lado, desglobalización. Creo que vivimos un mundo que va a cambiar y que va a asistir a la vuelta de muchas empresas que se habían ido a otros países, sobre todo del ámbito de Asia, al ámbito europeo, si hablamos de las europeas. Vamos a ver, digamos así, un impulso a la reindustrialización del país que va a determinar apoyos públicos-privados de los que se pueden servir las empresas. Si hablamos de públicos, yo no tengo la menor duda de que Europa va a caminar de manera importante en el apoyo a las empresas europeas nacionales. Es decir, en volver a hacer una Europa fuerte y no dependiente en los ámbitos de producción. Yo creo que si algo nos ha dejado claro el COVID-19 es que no podemos depender de terceros países en cuanto a las necesidades concretas de estos ámbitos, ¿no? Segundo, digitalización. Yo creo que la digitalización es una oportunidad para las empresas y no solo una oportunidad, sino una necesidad. Aquellas empresas que se enfrenten a los retos del presente y futuro desde una digitalización, desde una innovación en todos sus sistemas, tanto de producción, venta, logística y canales en general, van a tener la posibilidad de un desarrollo interesante. Aquellas que no lo hagan, evidentemente, se van a encontrar con una serie de problemáticas de no tener tanta competitividad, tal vez. Si hablamos del sector, pues el retail, comercio y turismo, yo creo que el marketing digital, la innovación digital, la flexibilidad en la demanda, ver también la experiencia de usuario como algo fundamental, ha venido para quedarse. Es decir, tenemos que empezar a pensar y bajando a tierra un poco cuando hablamos de empresas, hablamos de comercios o de pequeño comercio o mediano comercio, que ya la gente no va a ir a una tienda por el simple hecho de hacer una transacción comercial de compra. La gente, si tiene que ir a una tienda o tiene que adquirir un servicio, tiene que tener un alto valor añadido para poder llevar a cabo esa transacción comercial. Un ejemplo práctico, si yo al final voy a ir a una tienda a comprarme una camisa, una camiseta o una chaqueta, si lo que me vas a ofrecer es comprarla igual que puedo comprarla por internet, tal vez compre por internet. Si lo que me vas a ofrecer, por ejemplo, es un asesoramiento personalizado o una experiencia de compra que puede ir desde la mano a tomarme un café mientras que estoy en la tienda, tal vez vaya a comprar a la tienda. Es decir, tenemos que cambiar el modelo de cómo enfrentarnos al consumidor final, porque el consumidor final ha cambiado, y eso hay que entenderlo. O si hablamos de turismo, si al final lo que me vas a ofrecer de turismo es un turismo de masa, tal vez no me interese tanto, y eso es un debate que está encima de la mesa, a lo mejor a este país no le interesa tanto un turismo de masa con no
una alta capacidad de consumo, y hay que ir más a un turismo más especializado que tenga una alta capacidad de consumo. Esos son otros temas que tenemos que poner encima de la mesa y destacarlos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de otros sectores de oportunidad, voy a hacer un repaso a casi todos. Si hablamos de construcción, pues evidentemente si hablamos, en ese ámbito que aunque no sé si hay empresas del ámbito de la construcción presentes, pero si hablamos de construcción, hay que ir a otro tipo de modelos en los cuales, por ejemplo, todo lo que vayan a ser propuestas de valor que junten la domótica, por ejemplo, con espacios verdes, espacios de economía circular, de alguna forma entendido así, en cuanto a sostenibilidad de los edificios, van a ser más interesantes que otro tipo de edificios. Por tanto, también va a haber innovación en la forma de construir. Si algo nos ha dejado claro esta pandemia es que pasarla en 40 metros cuadrados no es muy cómodo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esta puede ser la primera de muchas que nos puedan venir debido a la situación de la zoonosis y del cambio climático que vivimos, bueno, pues tal vez haya gente que esté buscando otras propuestas de valor. Propuestas de valor, ojo, que también podemos verlas, y eso es interesante, aunque no es el tema, pero yo creo que, por destacarlo, creo que va a ser el éxodo que va a haber de grandes ciudades a otros entornos cercanos a las grandes ciudades. Segovia tiene una oportunidad cercana a Madrid, pero con otro tipo de calidad de vida. Y si hablamos, por ejemplo, de formación o teleformación, dos oportunidades claras. En los próximos años la gente va a tener que formarse en todas estas nuevas habilidades, en ciberseguridad, blockchain, competencias digitales, marketing, turismo experiencial. Por tanto, ahí va a haber un campo impresionante para desarrollar la formación. Y si hablamos de teletrabajo, evidentemente todo lo que tiene que ver con los nuevos canales de trabajo a distancia y de digitalización en ese ámbito también es una oportunidad. ¿Qué vivimos actualmente entonces? Bueno, pues vivimos simplemente la aceleración de la cuarta revolución en muy poco tiempo. Si antes hablábamos que la cuarta revolución industrial iba a desarrollarse, ya desde hace unos años se viene desarrollando, pero que iba a implementarse de aquí al 2030 o el 2025 de manera clave en todo nuestro tejido industrial, productivo, incluso cultural, lo que nos hemos dado cuenta es que el COVID-19 nos va a acelerar ese proceso de cambio. ¿Qué va a significar eso? Bueno, que aquellas empresas que no sean capaces de entender este momento, esta situación y esta necesidad de implementar estos cambios, se van a ver con muchas complicaciones a la hora de poder sobrevivir a este momento, ¿no? Pero más allá de todo eso, creo ciertamente que es un tiempo de oportunidad. No es un tiempo de desafíos, pero también de oportunidad, ¿no? Y yo básicamente quería dejar como primera idea general o primera idea generales de esta intervención estos conceptos, ¿no? A partir de ahí luego, si queréis, vamos desarrollando y vamos entrando más en profundidad en cada uno de ellos. Genial, Josu. Bueno, pues aquí por apuntar un poco, y a mí me toca un poco el tema de la construcción, aunque lo mío es de formación de metales y tal, o sea, solamente una pequeña parte. Y la verdad es que me sorprendió el otro día ver que sí que está la gente, sobre todo pensando en el tema de la sanidad, por el hecho de que ahora todo el mundo nos estamos quitando los zapatos nada más entrar en casa y tal, y ya están dándole vueltas a hacer habitáculos nada más entrar en casa, con una especie de zapateros, cositas así que bueno, está claro que esto nos va a cambiar, bueno, ya nos está cambiando por completo. O sea que bueno, yo creo que el que no consiga ver la oportunidad a todo esto, pues deberá darse una repensada. Yo creo que escuchar a gente como Josu nos va a venir fenomenal, porque desde luego, como habéis podido ver, los apuntes que ha ido dando de todo, pues han sido maravillosos. Me preocupa un poco lo de que Marruecos vaya a ser competencia nuestra. Uf. Bueno, Enrique, eso al final el mercado es global y por tanto es competitivo. Yo creo que, vamos a decir, Marruecos al final tiene una cosa dos cosas, ¿no?, que ofrecer. Una, la cercanía a Europa. Es más fácil montar empresas con centros de producción en Marruecos que tenerlas en Shenzhen o tenerlas en Shanghái. Dos, evidentemente los costes son más económicos en Marruecos que hacerlo en España, por diferentes motivos que evidentemente yo no comparto el modelo laboral marroquí, lógicamente, ¿no? Pero bueno, es la realidad. No obstante, sí es verdad que nosotros también tenemos algo que ofrecer como tejido industrial. Primero es la alta capacitación de nuestros técnicos, de nuestras técnicas, de nuestros profesionales. Segundo es la ubicación en el propio territorio europeo. Tercero, tenemos muchísimos metros industriales sin uso actualmente. Si tú te das un paseo por España, ves que eso existe, muchos métodos industriales sin tener uso de los mismos, por lo tanto es una oportunidad. Y tercero, yo creo que las empresas industriales españolas han llegado, y eso es importante, han llegado a tomar conciencia de que evidentemente
no salen las cuentas de tener un centro tan alejado de tu territorio. Sobre todo, eso ya se venía dando, ¿eh? Porque es verdad que las rentas medias, y incluso Alicia puede aportar a lo mejor también algo desde el BID, ¿no? Aunque ellos están más orientados a otros territorios, pero vienen muchos datos, el BID ha hecho algunos estudios sobre ello. Las rentas medias en los países de Asia han ido subiendo y por tanto ya no es tan competitivo tener gente trabajando desde Asia como podía ser hace unos años. Me refiero a la plantilla que puedas tener allí. Y evidentemente el COVID-19 ha venido a poner de manifiesto el gran problema que es a nivel logístico tener esa dependencia desde Asia. Entonces yo creo que esos cambios los vamos a ver. Yo creo que Europa ha sido consciente de manera clara en ello y creo que en esa tendencia a la reindustrialización del territorio europeo, en el que evidentemente los países del sur tienen mucho que aportar, sobre todo porque es más barato un ingeniero en España que en Alemania o que en el Reino Unido. Cuanto antes el Reino Unido está en Europa, pero bueno, digamos por un socio europeo estratégico es más económico aquí. Y segundo, yo creo que evidentemente el terreno es más económico aquí. Hay tenemos un tejido universitario potente para poder evidentemente aportar alto valor añadido. Por tanto, yo creo que tenemos que jugar nuestras bazas. Y la industria española como tal, hay elementos donde tiene que traccionar. Os voy a poner un ejemplo. No vale ya el eterno debate de la agroindustria, es decir, de nuestra transformación de nuestro sistema agrícola hacia otro tipo de transformación en tercera o cuarta fase. De eso también en Segovia tenéis algunos ejemplos, porque tenéis evidentemente un potencial económico potente en el ámbito ganadero, en el ámbito de la economía vinculada al sector primario. Yo creo que ha llegado el momento que España se plantee ser la gran potencia en el ámbito agroindustrial, en la transformación de su producto. No cabe ya que España saque su producto fuera de su territorio para que sea transformado allende las fronteras, ¿no? Tiene que transformarse aquí porque la transformación está al alto valor añadido, ¿no? Y se ha demostrado además en esta crisis qué importante es el sector primario para mantener muchas cosas. Por tanto, ahí tenemos que ser fuertes. Igual que si tenemos que hablar del sector de las energías renovables, ahora otra vez floreciente, pues evidentemente es un ámbito en el que tenemos que trabajar, ser un referente en las energías renovables, también importante. Es decir, hay muchos campos en los que podemos desarrollar y, por supuesto, no tenemos, sin hablar de la innovación, sin hablar de I+D o sin hablar del ámbito de la digitalización. Tenemos magníficos profesionales que han tenido que irse fuera de nuestra frontera porque no han encontrado aquí el asentamiento que creo que ahora hay que dar. ¿Y hay que darlo cómo? Pues yo creo que, evidentemente, este país tiene que caminar de la mano de las empresas de la mano de los gobiernos públicos para buscar los canales que permitan volver a rescatar a esos grandes profesionales que tenemos fuera, que son los que nos pueden dar luego un gran valor añadido a nuestras empresas en los ámbitos de investigación e innovación, ¿no? Que se ha probado que evidentemente es el camino que debemos de transitar. Genial, pues nada, lo que ya me ha entrado algún feedback de alguno de los asistentes diciendo y corroborando tus palabras, diciendo que la industria española va muy potente, y yo como gerente de una industria pues te digo que sí, que estamos a tope. Así que nada. Perfecto, pues muchísimas gracias, Josu. Luego en las preguntas estamos ahí contigo. Bueno, ha entrado ya Fermín Albadalejo, el presidente de CEAGE, pero si os parece vamos a dar paso a Alicia antes, así dejamos a Fermín que se vaya ubicando. Buenas tardes, Fermín. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Arantxa? ¿Qué tal todos y todas? Todo fenomenal. Aquí rodeado de buena gente, como nos ves. Muy bien. Muchas gracias por invitarme, ¿eh? Nada, un placer para nosotros contar contigo. Pues nada, vamos a ir con Alicia, si os parece bien. Alicia Montalvo es directora ejecutiva por España del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington. Es nuestra primera conferencia internacional. Estamos súper ilusionados. Como decíamos, es que tener a nuestra disposición este tipo de tecnologías, la lástima es que nos haya tenido que pasar una cosa como esta, una pandemia, para darnos cuenta de este tipo de cosas, pero desde luego es un lujo poder contar con gente como Alicia. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y tiene un máster en Administraciones Públicas por la Universidad de Harvard. Técnico comercial y economista del Estado del Gobierno de España, ha desempeñado el cargo de directora general del ICEX España, que es exportación e inversiones. Desde 2008 al 2012 fue directora general de la Oficina Española del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de España. Y bueno, disculparme que lea todo este tipo de cosas, pero es que estos currículums, como comprenderéis, para mí es imposible aprendérmelos. Es que tenéis un bagaje impresionante. Alicia nos va a hablar en su mesa de la oportunidad económica en esta nueva normalidad. Así que nada, Alicia, estamos deseando escucharte. Háblanos en castellano, por favor. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la Asociación de Jóvenes Empresarios por invitarme
a participar en esta sesión y en especial a su presidenta, Arantxa Santamaría. Para mí la verdad es que es una alegría conectarme desde Washington. Como saben, estoy efectivamente en el BID, que es un organismo que se dedica a ayudar al desarrollo a los países de América Latina a través de préstamos y asistencias técnicas. Anteriormente, como has comentado, he estado en el ICEX y he trabajado con empresas y bueno, la verdad es que me interesa especialmente participar hoy y lo que he escuchado de Josu pues me ha interesado muchísimo. Prácticamente no me ha dejado nada para decir. Entre eso y la competencia de las terrazas lo voy a tener un poquito difícil. Pero bueno, enhorabuena por pasar a la fase 1. Aquí estamos todavía un poquito por detrás, pero bueno, se lleva bien. Yo lo que quería quizá ofrecer hoy es una perspectiva un poquito desde fuera, pero también desde dentro, porque obviamente yo como representante de España en el BID, pues tengo que estar muy al día de las oportunidades que surgen en América Latina también para las empresas españolas. Y yo voy a intentar transmitir mi visión también optimista, pero yo creo que es importante que seamos todos realistas. Las cosas no van a venir de la noche a la mañana y hay que hacer un esfuerzo importante. En realidad, los retos que se presentan ahora en España son muy parecidos a los que vemos en América Latina, incluso aquí en los Estados Unidos, un desempleo tremendo, una crisis económica muy grande. Pero es cierto que la diferencia es que en España hay sistemas de protección social importantes, pues seguramente perfeccionables, pero importantes. Hay un sistema de sanidad pública también fuerte. Y yo creo que esto también desde países de América Latina lo miran con enorme envidia y creo que es algo que tenemos que poner en valor, pero que también pueden surgir oportunidades para que las empresas españolas de consultoría y las empresas del sector salud puedan desplegar su experiencia en América Latina. Ahora el BID obviamente pues está centrando sus prioridades tanto para las necesidades inmediatas de atención sanitaria como los sistemas de protección social, apoyo a sistemas de liquidez de las empresas y en muchos casos a mí me han venido para conocer cuál es la experiencia española y de hecho pues estoy ya poniendo en contacto a algunas empresas con los especialistas del banco para poder compartir estas experiencias. Realmente la preocupación mayor ahora, tanto en España como en todos los países, es el empleo. Y yo creo que todo lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de actividad económica tiene que ir orientada a generar empleo. Y yo quería hablar hoy de las oportunidades que veo, porque es cierto que en economía las expectativas cuentan mucho. Josu nos ofrece un panorama muy interesante y creo que es muy bueno que se generen expectativas, pero también tenemos que ser conscientes de los riesgos y las dificultades, ¿no? Hay que revertir el ciclo negativo de que no ha habido oferta, no ha habido demanda, no hay empleo. Hay que darle la vuelta e intentar efectivamente que haya una nueva actividad económica que genere demanda y que a su vez también genere oferta. Y este proceso pues no es fácil de revertir. Pero yo quería hablar de las oportunidades económicas de la llamada nueva normalidad. Y a mí lo que me interesa es que muchas de las características de esta nueva normalidad son características muy asociadas a los jóvenes. Y como estamos hablando a una asociación de jóvenes empresarios, eso me interesa especialmente. La juventud probablemente está muy preparada para hacer frente a la nueva normalidad. La juventud o la gente con espíritu joven, las empresas jóvenes, creo que es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Y me gustaría referirme, por tanto, a las características más importantes de la nueva normalidad y cómo yo veo oportunidades que surgen tanto para actividad económica en España como para actividad económica internacional. En primer lugar, como ha señalado Josu, el tema de la transformación digital. Pero yo creo que una de las características de la nueva normalidad es el distanciamiento social, pero una proximidad digital. Y es cierto que los jóvenes llevan mucho tiempo moviéndose con gran soltura en la proximidad digital, también en la proximidad no digital, pero en la digital se mueven muy bien. Y todos, como decía Josu, nos hemos acostumbrado a trabajar en las redes de una manera creciente, exponencial. Esto es algo que hay que aprovechar. Y lo tienen que aprovechar, por supuesto, las empresas. Las empresas tienen que ser digitales. Ahora se ha demostrado que el índice de supervivencia entre las empresas se ha dado entre aquellas que pues han ido por su proceso de transformación digital. Esto es algo que tiene que suceder en España y tiene que suceder obviamente en América Latina. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo va a invertir mucho en transformación digital en América Latina, lo cual también puede generar oportunidades para las empresas españolas. Hay dos temas muy importantes. En primer lugar, se ha citado la preparación, la capacitación, pero yo creo que hay algo previo que es la conectividad. En España tenemos una conectividad que es la envidia de todos los países y creo que eso también, el hecho de que se vaya a trabajar en nuevas infraestructuras de conectividad en América Latina, obviamente también va a generar oportunidades para las empresas españolas.
Por otra parte, respecto a la transformación digital de las empresas, es muy importante decir que ahora hay muchas medidas de ayuda que se están poniendo en marcha, tanto en España como en la Unión Europea, y creo que es muy importante que las empresas sigan todas estas ayudas de manera muy sistemática y cuidadosa. Es decir, mirar no solo lo que se está haciendo en otros países, sino las ayudas que se están haciendo para la propia transformación digital de las empresas. Desde el punto de vista del distanciamiento social y lo que esto supone, por supuesto, en primer lugar hay que hablar del comercio electrónico. Me ha preocupado un poco que Josu hablaba de la desglobalización, por intentar polemizar. Yo creo que eso tiene una cierta preocupación, porque todos tenemos que seguir pensando que el mercado en el que trabajamos es un mercado global. Es cierto que algunas cadenas de valor, bueno, pues que se importaba desde China y eso ha generado preocupación desde países asiáticos, pero vamos a seguir siendo un mercado global y hay que moverse naciendo globales. Hasta las pequeñas empresas tienen que nacer globales y hay que utilizar todas las plataformas de comercio electrónico que existen. Yo quiero mencionar dos temas importantes que pueden ser de referencia para las empresas. En primer lugar, es un programa, por ejemplo, que tiene el ICEX, donde yo trabajaba, que se llama eMarket Services, que ofrece apoyo a las empresas para poder moverse en las plataformas de comercio electrónico y poder trabajar en este ámbito que no es nada sencillo, es un ámbito muy complicado, pero que obviamente ahora, gracias a la transformación digital, es una opción necesaria para todas las empresas. También hay otras plataformas, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo muy interesantes que conectan pequeñas y medianas empresas españolas con pequeñas y medianas empresas de América Latina para facilitar el aprovisionamiento mutuo y creo que eso también es muy interesante, se llama Conecta Américas y va en línea con lo que señalaba. Estamos efectivamente en un mundo que va a seguir siendo global y que debe seguir siendo global. Yo creo que sería también, es muy importante que se generen oportunidades en España, como decía Josu, pero tenemos que tener cuidado que esa desglobalización, en vez de ir en nuestro favor, vaya en contra nuestra. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se dan y en todo caso saber que la internacionalización siempre es buena. Pero respecto al distanciamiento social hay un sector muy afectado, lo has comentado, es el turismo. Y claro, los bienes se pueden mover, pero las personas van a tener limitaciones de movimiento. Y creo que en España pues vamos a sufrirlo esto de manera especial, pero creo que hay opciones también que se puedan desarrollar, nuevas oportunidades, como ha mencionado Josu. Hay que trabajar de dos maneras. Por una parte, lo local, hacerlo universal. Si los visitantes no pueden venir a vernos, hay que llevar nuestros productos a los visitantes, efectivamente a través del comercio electrónico. Y viceversa, también es cierto que ahora va a haber muchas restricciones para que la gente viaje fuera y creo que eso también es una opción, que se desarrollen experiencias turísticas que traen el exterior a nuestro país, tanto desde el punto de vista digital como desde el punto de vista de nuevos negocios de hostelería. Creo, por tanto, que el distanciamiento social, traducido en acercamiento digital y en otras opciones, puede ser, como decía, una opción de la nueva normalidad donde los jóvenes se mueven con especial soltura. Es decir, transformación digital y también es muy importante trabajar en red. Ahora es un momento donde las empresas, aquí lo estamos viendo con la Asociación de Jóvenes Empresarios, pero esto se puede llevar a escala global. Hay que trabajar en red, hay que trabajar con otras empresas en redes. Hay muchas redes, redes europeas, redes de América Latina, y eso va a generar muchas oportunidades de complementariedad y de refuerzo mutuo. La segunda característica fundamental e importante de la nueva normalidad, que también es algo donde los jóvenes y las empresas jóvenes se mueven con especial soltura, es en la adaptación. Yo creo que coincido con Josu en que no es el momento, yo creo que no es el momento de decir lo que no se puede hacer, es el momento de decir todo lo nuevo que hay que hacer muchas cosas nuevas y efectivamente ahí surgen muchas oportunidades. Yo veo oportunidades que pueden surgir de trabajar, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo o con otros organismos multilaterales que están trabajando en América Latina o en otros países. Hay sectores que van a surgir y que van a tener un relanzamiento importante. Por mencionar algunos donde veo oportunidades, tanto que puedan ser en España como en colaboración con organismos multilaterales. En primer lugar, toda la industria de la construcción, que no es solo la industria de la construcción, sino los materiales de la construcción, la ingeniería. Hay un sector clave, que es el sector de la infraestructura social. Se tienen que reforzar muchas infraestructuras sociales en América Latina, hospitales, escuelas, centros de ayuda. Toda esta infraestructura no existe
En nuestro caso, en España, habrá que trabajar para que estas infraestructuras se adapten al distanciamiento social. Pero es que en el caso de América Latina y otros países hay que ponerlas en marcha. Hay mucho trabajo por hacer y eso es un tema muy importante. Hay que trabajar pensando en el aforo de estos locales, de estos recintos. Hay que pensar en ello y hay que pensar también en otros negocios como la señalética, que son negocios importantes. Todo lo que vemos estos días, de alguna manera un tanto improvisado, con cintas en el suelo, 2 metros, no se acerque. Todo esto se va a tener que desplegar de una forma mucho más estructurada y mucho más profesional. Y lo vamos a ver tanto en las infraestructuras como en las viviendas, en las urbanizaciones, en los locales comerciales, es decir, tanto lo que es el trabajo de construcción como el trabajo de señalética. También lo vamos a ver en las ciudades, un nuevo urbanismo que pasa por negocios de las ingenierías, planes de desarrollo urbano, nuevos espacios para caminar. Todo esto es algo donde además ya se está trabajando. España está trabajando mucho con América Latina en la recuperación de los centros históricos de las ciudades, un motivo que nos llevó precisamente a Segovia hace unos meses para ver las experiencias españolas. Esto puede ser algo muy importante también para trabajar en otros países, pero trabajar, por supuesto, en España también. Hay que hacer una nueva planificación de las ciudades y eso puede generar oportunidades para las empresas. El segundo ámbito, después de la construcción, donde veo una oportunidad de es, por supuesto, en todos los temas de movilidad. La nueva movilidad. Todos estamos escuchando que va a haber dificultades para utilizar el transporte público y la verdad es que las alternativas no son muchas, pero hay que pensarlas. Se habla de bicicletas o motocicletas, bueno, tendrán que ser eléctricas en algunos casos porque si no es imposible recorrer determinados espacios. Pero también es importante hablar de la adaptación de los espacios, por ejemplo, las estaciones, los autobuses, los vagones de los metros. Todo esto va a requerir un trabajo importante de adaptación y oportunidades para las empresas. Todo lo relacionado con la movilidad, por tanto. Pero luego hay un sector que a mí me interesa especialmente, que es lo relacionado con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Creo que en esta crisis todos nos hemos dado cuenta de la importancia del entorno. Hemos visto un entorno más limpio, pero también estamos escuchando mensajes preocupantes, que es que el cambio climático puede llevar a que surjan nuevas pandemias. Y esto es un riesgo cierto, es un riesgo muy cierto. Puede ser en nuestro país, donde a lo mejor los sistemas están más preparados, pero desde luego en otros países o en otras regiones es un tema gravísimo. Todos los desastres asociados a las pandemias es algo que preocupa enormemente. Por tanto, las oportunidades que surgen para las empresas que trabajan en este ámbito de, por supuesto, energías renovables, pero también los impactos del cambio climático, como el sector del agua. Y hay un sector que yo veo de enorme potencial y que además me parece que pueda estar muy cerca de regiones y de ciudades como Segovia, que es todo lo relacionado con la biotecnología verde, es decir, cómo hacer que nuestros productos agrícolas sean más resistentes a las plagas y enfermedades. Todo esto es un sector que va a crecer enormemente. Oportunidades van a surgir, obviamente hay que trabajarlas. A mí no me gustaría dar la sensación de que todas estas oportunidades van a surgir mañana, pero probablemente sí dentro de unos meses y efectivamente trabajando con instituciones. Y esto me lleva a todo lo relacionado con el sector agroindustrial, porque efectivamente se ha vuelto a una agricultura de proximidad, que es una agricultura que se va a desarrollar mucho más. La gente ha tenido una preocupación muy grande por el abastecimiento y esto efectivamente va a desarrollar muchas oportunidades, pero también, como decía antes, no solo para España, sino también para el exterior. Productos distintos, productos que están hechos de otra manera, productos que respetan la cadena de producción de otra manera. Y luego, por mencionar otros dos sectores que también tienen que ver con la adaptación, me gustaría mencionar en primer lugar la educación y la formación. Yo se he referido mucho a esto y no voy a incidir en ello, pero son oportunidades. Pero creo que hay otro sector muy importante, que es el de la industria del ocio. En la industria del ocio se va a tener que revisar en su conjunto. Todas las industrias creativas. La verdad es que en esta etapa de confinamiento yo creo que todos nos hemos vuelto adictos a las series, a música online. Creo que este es un sector que va a tener también mucho que decir. Hay que buscar nuevas alternativas de ocio
que no sean ocio de masas, o pensadas de otra forma, nuevos formatos para grupos pequeños. Toda la industria del ocio, tanto desde el punto de vista de la infraestructura, pero sobre todo de los contenidos, va a resurgir. Y creo que es muy importante que se siga apoyando y que se siga pensando. Además, como sabemos, hay medidas que están en curso para esto y creo que es un sector que veremos resurgir de manera importante. Y en tercer lugar, la tercera gran característica de la nueva normalidad que yo veo muy asociada al carácter de las personas jóvenes es la incertidumbre. Vamos a vivir, en todo caso, en incertidumbre. ¿Y qué tenemos que hacer para poder vivir en incertidumbre? Bueno, pues los que me escuchan que son economistas sabrán cuál es la diferencia entre incertidumbre y riesgo. En ambos casos no sabes lo que va a pasar, pero en el caso del riesgo sabes con qué probabilidades. Si tiras una moneda del aire, no sabes qué va a pasar, eso es incertidumbre, pero sabes que el 50% de probabilidades es que sea cara o que sea cruz, eso es riesgo. Y lo que tenemos que hacer es convertir las incertidumbres en riesgos, en saber qué probabilidades tengo, cómo podemos anticiparnos a lo que va a pasar. Cuando hay incertidumbre hay miedo, el miedo se ve como una amenaza. En cambio, el riesgo es una oportunidad. Y aquí yo creo que también tenemos que hablar de negocios importantes que pueden surgir, y es todo lo relacionado con negocios que permiten hacer un seguimiento de los datos que nos harán valorar los riesgos, es decir, datos de seguimiento, no solo relacionados con la enfermedad, sino con el comportamiento de la gente, con el comportamiento de los negocios de auditorías, negocios de certificación. Todo esto es muy importante y hay muchas empresas que están muy preparadas en España en estos temas que tienen que avanzar en este ámbito. Atención, no vayamos demasiado a las medidas de control, que sabemos que es un tema muy controvertido, pero también va a haber necesidad de desarrollar control, análisis de datos, el Big Data. Todo esto es un ámbito muy nuevo y además muy necesario, porque efectivamente va a convertir la incertidumbre en riesgo y eso permitirá que tomemos medidas y podamos anticiparnos. Frente a la incertidumbre también hay otro aspecto muy importante a cuidar, que es trabajar todas las rutinas. Lo que se ha visto en el confinamiento es que la gente quería seguir sus rutinas, quería saber que iba a levantarse por la mañana, que iba a poder a lo mejor comprar el pan, que iba a poder por la tarde pues, salir a aplaudir. Todas estas rutinas son muy importantes y por tanto hay que trabajar también los negocios de proximidad. Yo he visto que Segovia tiene una campaña específica sobre esto que me parece muy interesante. Hay que trabajar en los negocios de proximidad, en las tiendas que te conocen, en las tiendas que sabes que te van a ofrecer el producto que necesitas, ¿no? Y todo esto también es un nuevo ámbito de trabajo. En definitiva, y por concluir, yo creo que la nueva normalidad efectivamente abre oportunidades económicas, pero hay que tener dos consejos prácticos en mente. En primer lugar, hay que trabajar en red. Las empresas no pueden trabajar en aislado. Tienen que pensar en global, aunque nazcan en local, pero tienen que pensar en global. Y luego es muy importante hacer uso de las herramientas que las instituciones están poniendo en marcha, que a veces, bueno, pues uno oye cifras y dice, ¿dónde está eso? Que yo no lo consigo, pues hay dinero y a mí no me... Hay que ser muy sistemático, hay que entrar en ver esta información, analizarla, dedicar tiempo a hacer las solicitudes y hay programas, como digo, que están en este momento en marcha, todo el programa de avales lo conocemos, pero hay otras medidas y, por supuesto, oportunidades que ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo. Me dicen que muchas veces entran muchas empresas españolas, pero no terminan de rellenar bien a lo mejor la información y se quedan fuera luego de las oportunidades que surgen. Yo creo que eso es un tema muy importante. Oportunidades las hay, pero hay que trabajar en red y ser muy sistemático y ser optimista también, pero con dosis de realismo. Muchas gracias. Lo dejo por aquí, por ahora. Genial, Alicia. Pues bueno, creo que ha quedado bastante claro a todos los campos que podemos llegar a tocar, ¿no? Para todo el que decía, buah, ya se me viene el mundo encima, nos vamos a quedar sin trabajo, pues ahí Alicia os ha puesto un poco en bandeja a todo lo que os podéis dedicar a partir de ahora si consideráis que en vuestro ámbito no tenéis futuro. Bueno, es incidir un poco en lo que también estaba diciendo Josu. Yo creo que el que no vea las oportunidades en lo que está pasando a nuestro alrededor, pues tendrá que solamente tiene que escucharse cualquier charla de estas que hay millones para darse cuenta de que bueno, si levantas la cabeza y eres un poco optimista, esto no es ni mucho menos el fin del mundo. Bueno, pues nada, vamos con el presidente, si os parece. Fermín. Ahí, desconecta. Ahí está. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y nada, muy brevemente. Sé que va a haber luego preguntas o...
Sí, sí, sí. Luego tenemos unas preguntitas Pues nada, preparadas yo ti. muy rápido para que no perdamos mucho tiempo. Agradecer a Arantxa y a todos vosotros y a los panelistas que me han acompañado de primera categoría, como Josu y Alicia. La verdad que con el Banco Interamericano también tenemos muy buena relación a nivel jóvenes empresarios de España, con toda nuestra red iberoamericana de jóvenes empresarios. Daros la enhorabuena por todo el trabajo que desarrolláis, Alicia, desde el BID. La verdad que es impresionante y sobre todo es importante que las empresas sepamos todo lo que se puede hacer, ¿no? con estas entidades iberoamericanas y que, como bien habéis dicho antes, pues bueno, la globalización y todo esto lo que nos ha traído y lo bueno que nos ha traído también el COVID es el acercamiento, porque hoy probablemente no estaríamos aquí de manera natural. Es decir, seguramente no hubiéramos tenido este encuentro, Alicia no nos hubiese contado todo esto del BID, que algunos pues hemos tenido el lujo de conocerlo, incluso ahí también en Washington. Y es cierto que todo esto lo que nos trae el COVID es ese acercamiento a las empresas bueno, pues que desde nuestra propia casa o desde nuestra propia oficina o poder enterarnos de muchas más cosas, ¿no? El otro día, y salía ahora de otro panel, pues de SGR, ¿no? De sociedades de garantía recíproca, que tan importante son en la financiación de las empresas y que muchas veces no las conocemos porque no hemos tenido oportunidad, porque nadie nos lo ha contado, porque el banco es lo más habitual que estamos acostumbrados a trabajar las empresas. Y bueno, pues ahí desde la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios lo que hacemos, aparte de aglutinar y defender los intereses de los jóvenes empresarios hasta 40 años, lo que hacemos también es escuchar un poco las demandas de todos los socios que tenemos en España y ahí pues trabajar con ellos en sus necesidades. ¿Qué nos piden las empresas? Nos piden financiación, nos piden también clientes, como todas las empresas quieren clientes, y bueno, pues nosotros lo que hacemos es esa labor de unidad y de unión entre todos los territorios y sobre todo pues fórmulas como la oficina que lanzamos de financiación el 21 de febrero, justo muy poquito antes del COVID y que está funcionando a pleno rendimiento, pues para intentar aglutinar todas las opciones financieras privadas, públicas, semipúblicas, a todas las empresas, ¿no? Y es cierto que en este momento que vivimos de incertidumbre, pues bueno, lo que yo sí les daría un mensaje de optimismo a todos los jóvenes empresarios. Tenemos una agenda, somos nativos digitales, al final los jóvenes empresarios somos nativos por muchos de ellos por naturaleza y eso es algo positivo que nos ha tocado vivir en este momento y las empresas que no estaban digitalizadas todo lo que necesitaban, lo bueno es que ya se están digitalizando y que no nos ha quedado otra que abrirnos al mundo, ¿no? A través de las redes, a través de las plataformas como Amazon, como AliExpress, como todas estas. Y en eso es lo que estamos ayudando al pequeño comercio, al comercio de barrio, que comentaba muy bien también antes Alicia, pues bueno, pues ayudarles a que se suban a ese carro y a que se actualicen, que por muy poquito dinero, incluso en muchos casos, pues con herramientas públicas se puede financiar, pues con plataformas, ¿no? Y en eso es lo que principalmente estamos desde CEAGE, aparte de pelearnos con el gobierno, como sabéis, y estar de arriba abajo pidiendo muchas cosas para fomentar sobre todo que no cierren las empresas. Para que os hagáis una idea, ahora en lo que estamos es que el 90% de los autónomos no cierren este país, ¿no? O sea que al final hay, aunque ya hemos pasado de fase en el caso de Madrid, en el caso de gran parte de España, en fase 2 incluso, pues sí es cierto que hay muchos negocios que no les salen los números para abrir, ¿no? Y en esa parte es en la que estamos para que de alguna manera les ayudemos, sobre todo, a que no cierre su empresa, ¿no? Ahora no es momento de hablar de emprendimiento, de abrir nuevas empresas, que también hay sectores en los que están en auge en estos momentos, pero sí es cierto que con la administración pública estamos más trabajando en esa línea, en la línea de mantener las empresas, que son al final mantener el empleo, que es lo que sustenta el país, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea en la que estamos sé que va a haber algunas preguntas, así que yo no os quito mucho más tiempo para que podáis disparar cuando queráis. Gracias. Genial, Fermín, pues muchísimas gracias, la verdad. Es que, nada, agradecerte simplemente esa pelea que tienes con el gobierno constantemente. Y bueno, seguro que de una manera u otra conseguimos que muchos de nuestros objetivos vayan siguiendo para adelante.
Pues nada, Arantxa, vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello. Bueno, Ruegos y preguntas de todos nuestros socios. Ruegos y preguntas. Ahí vamos. Bueno, agradecer a los 3 ponentes, tanto a Alicia como a Josu como a Fermín, sus exposiciones. Creo que aportan, que ayudan, que sus visiones, yo creo que es abrir ventanas, abrir puertas, ¿no? También a la situación que estamos teniendo, ¿no? Que antes compartíamos, ¿no? O sea, es cierto que estamos abrumados de información, ¿no? Este nuevo concepto que yo he aprendido en esta era de infosicación, ¿no? Este nombre tan raro, ¿no? Que estamos totalmente... Deja de utilizar esa palabra que no la sabes pronunciar, por favor. Joder, Enrique, pero es que estoy en ello, estoy en proceso de aprendizaje, o sea, de verdad, o sea... Pues eso, tenemos una sobrecarga de información en muchas ocasiones que es tóxica, ¿no? Y de verdad es agradecer que los 3 ponentes, ¿no? Aporten esta luz, estas ayudas, el que hay oportunidades, ¿no? El que a lo mejor, pues evidentemente, esto no va a ser de hoy para mañana, como dicen, ¿no? Que todo tiene un proceso de transición, que todo tiene que ir pasando, pero que hay luz después, al final del túnel, ¿no? Que al final de la tormenta siempre sale el sol, ¿no? Lo que pasa que, bueno, creo que sí, también es un buen momento en esta fase de transición de irnos preparando, ¿no? Para llegar a ese final del túnel, ¿no? Así que muchísimas gracias a los 3, a Fermín que no le he podido saludar antes, gracias por estar con nosotros y bueno, sin más, empezamos con el turno de preguntas. Fermín, para ti, empezamos contigo. La primera, Fermín, ante la posición del Gobierno y el manifiesto que hay en el cual PSOE, Unidas Podemos y Bildu quieren derogar la reforma laboral, ¿en qué situación nos encontramos los empresarios y qué recomienda que hagamos? Bueno, pues la verdad es que esto fue un anuncio que tuvimos hace muy bien poco, como sabéis, y es algo que nos enteramos por la prensa. Nadie nos dijo nada. Es cierto que esto ha generado unas tensiones importantes con el Gobierno. Como sabéis, actualmente hemos roto el diálogo social con el Gobierno. Sí es cierto y tengo que decir, y lo puedo decir hoy aquí, que en esta misma tarde estamos sentados con los sindicatos. Con los sindicatos estamos en una mesa de diálogo, pero con el Gobierno actualmente todavía no. Hemos roto esas negociaciones porque no creíamos lógico que hablar de una reforma laboral o de derogar toda una reforma laboral, que podemos entrar en materia y decir que hay cosas que están bien, otras que están mal, otras que son mejorables, podemos entrar en todos los debates que queramos, pero es cierto que fue una reforma que salvó muchas empresas, que los que teníamos empresa en el año 12, en el año 8, sobre todo cuando entró la crisis financiera, recordamos los dramas que tuvimos que vivir y lo mal que lo pasamos durante esos años muchos empresarios, ¿no? Y sí es cierto que hasta que no llegó esa reforma laboral tan demandada y tan pedida en el año 12, que fue en su gran mayoría flexibilizar el despido y de alguna manera pues que las empresas tengamos más flexibilidad a la hora de contratar y despedir, porque a todos nos gusta contratar. No he conocido todavía ningún empresario que le encante y le mole el tema de despedir, como algunos piensan. Pues lógicamente aquello lo que nos hizo fue de alguna manera frenar toda esa criba y este cierre masivo de empresas que estaba habiendo, porque al final cuando te ves atado de pies y manos, pues no sabes muy bien si lo que tienes que hacer es despedir o lo que tienes que hacer es ir al 5 bis, al concurso de acreedores directamente y cerrar la empresa, ¿no? Por tanto, ahí es cierto que es importante que retomemos. Sabemos que lo vamos a retomar, sabemos que vamos a retomar el diálogo social y en eso es lo que vamos a estar, pues para aportar y para ver la visión de todos. Parece que siguen jugando un poco a política, ¿no? Y Unidas Podemos por un lado, el PSOE por otro. La vicepresidenta Calviño, pues al hilo de esto, decía que se desmarcaba incluso del propio Gobierno y de ese propio documento que hacíais alusión, y la propia vicepresidenta económica se descartaba un poco de esa línea, ¿no? O sea, que hay un poco de tensión también interna entre ellos que lo que creemos es que va a abocar en unas elecciones más pronto que tarde, la verdad. Bueno, pues nunca se sabe si esto es bueno o es malo. Cada uno tiene su opinión. Digo referido al tema de nuevas elecciones, porque la verdad es que tanta votación... es bueno, Enrique, no le des más vueltas, es bueno. Bueno, vamos a por la siguiente pregunta.
Dame scroll, Arantxa. Alicia, ¿crees que esta situación va a modificar los valores de las grandes empresas que contribuyan a una sociedad más colaboradora y solidaria? Yo creo que esta situación nos ha cambiado a todos un poco nuestros valores. Eso es lo primero. Y las empresas están dirigidas por personas. Por lo tanto, si hay cambios en los valores de las personas, habrá cambios en las empresas. Pero a mí me gustaría también destacar una cosa, y es que las empresas ofrecen lo que la gente pide en muchos casos. Es verdad que si hay una demanda determinada para unos productos que sean más sostenibles, unos comportamientos más respetuosos con determinadas consideraciones sociales y ambientales, las empresas van en esa dirección. Ya lo están haciendo, desde luego. Yo me quería simplemente comentar, por ejemplo, el caso de América Latina. Por ejemplo, el BID trabaja siempre con mucho cuidado en todas las consideraciones ambientales y sociales. Y muchas empresas por eso eligen ir con el BID a América Latina, porque eso es una garantía de que van a respetar todas estas consideraciones. Por tanto, yo creo que la situación sí que va a modificar los valores, pero que también es importante que nosotros en nuestras peticiones hacia las empresas, como gente que demanda productos y servicios, extendamos también estos valores en nuestras compras, ¿no? Al final, este es un proceso guiado que cada vez es más habitual y que tiene que ver con los temas de cambio climático, la huella del carbono, la huella social. Todo esto vamos a ver un gran avance, pero es verdad que nosotros los primeros como consumidores nos tenemos que comportar también de forma colaboradora y solidaria. Genial, muchísimas gracias, Alicia. Yo la verdad es que, no sé, algunos aspectos he visto... Yo era de los que pensaba después de la primera semana que íbamos a salir reforzados y siendo mejores personas y estoy perdiendo la fe en mí mismo, la verdad. Pero No. Tendríais que también mirar eso, ¿no? Pues, por ejemplo, yo la situación de América Latina, que la vivo muy de cerca y creo que a veces hay que también saber uno dónde está y qué circunstancias tiene, ¿no? Antes de poder entrar en el desánimo. Desde luego. Josu, para ti, además de las donaciones económicas, ¿crees que las grandes empresas van a implementar políticas para no dejar a nadie atrás, aceptar la diferencia, la diversidad de género, cultural, de edad, paliar la brecha salarial, digital, etcétera? Bueno, antes de entrar en la pregunta, sí me gustaría comentar sobre las intervenciones de mis compañeros alguna cuestión que me ha parecido muy interesante. Sobre lo que ha dicho Alicia, del tema que también hemos comentado, de que esta pandemia es la primera que puede ser de muchas. Efectivamente, solo por dar un dato, de las 10 enfermedades infecciosas que ha habido en los últimos años, 6 se han producido procesos de zoonosis, ¿no? Y por dar dos datos, ¿no? Por ejemplo, el anthrax o la brucelosis, que son dos enfermedades conocidas, la gente debe saber que se provienen de procesos de zoonosis, ¿no? Luego otro dato, lo que ha dicho Alicia, lo que ha hablado también Fermín, yo creo que hay una palabra que recoge todo lo que estamos diciendo hoy, que es la innovación, ¿no? Creo que es el gran momento de la innovación, en todos los sentidos, ¿no? Quienes sean innovadores van a tener mucha oportunidad de desarrollar grandes cambios y, evidentemente, enfrentarse a los grandes desafíos. Y sobre lo de la desglobalización, es verdad que la desglobalización evidentemente, puede producir un retroceso en las relaciones comerciales, pero lo que me quería referir era que la tendencia que se está observando en el mercado va en esa línea. Renault decía el otro día, su propio ministro de Industria y Economía, que si quería 5.000 millones de euros de ayuda a su estructura, tenía que plantearse volver a retornar sus centros de producción hacia Francia, ¿no? Evidentemente eso es un riesgo, que es un riesgo que ya vimos con Trump, que tú lo tienes cerquita tuya por allí, que es la nacionalización de las producciones nacionales. Entonces yo creo que hay que saber tejer muy fino entre lo que es defender tu industria nacional con no generar un conflicto internacional que frene, evidentemente, las relaciones económicas globales, que al final son las que generan oportunidades. Y ahí, sobre lo que decía Alicia, creo que ha dado un dato que creo que es importante, que yo siempre aspiro a ver que las relaciones con América Latina y España, más allá de los procesos de cooperación, que son de muchos ámbitos, se conviertan realmente en un grupo de relación empresarial, social, política, económica, para enfrentarse a los retos del siglo XXI. Creo que con América Latina tenemos que hacer muchas cosas todavía que todavía no estamos haciendo. Me refiero a la responsabilidad como gobierno de España y de las propias empresas, ¿no? Dicho eso, y volviendo a la pregunta, bueno, básicamente yo creo que las empresas se han dado cuenta hace ya mucho tiempo que la responsabilidad social corporativa siempre es un elemento que vende, posiciona y que sirve.
En ese sentido, solo tenemos que darnos cuenta cómo esa responsabilidad social en muchos ámbitos, en el ámbito de la igualdad, en el ámbito del relevo generacional, en el ámbito de la aportación social, les ha venido a generar grandes posicionamientos, o por ejemplo, en el ámbito de la apuesta por la lucha contra el cambio climático. Dicho eso, si creo que las grandes empresas van a implementar políticas, yo creo que aquellas empresas que las implementen van a poder presentar una cara más amable ante el consumidor, que creo que va a valorar muchísimo más, si cabe, comprar un producto de una empresa que tenga un compromiso social de aquella que no lo tenga. Cuestión diferente es que vivimos tiempos difíciles también, porque esta incertidumbre que decía Alicia, o que también comentaba Fermín, en la que viven o vivimos las empresas, conllevan a que evidentemente haya grandes retos y desafíos que a lo mejor tal vez hacen que esa implementación no sea lo grande que debería de ser. Sobre el tema de la edad, pues mira, yo soy de los que creo que en nuestro país va a haber que hacer una reactualización de muchos grupos de edad laboral, pero también tenemos que empezar a pensar que determinados grupos de edad a lo mejor hay que buscar otros procesos de jubilación anticipada porque no puedan actualizarse en determinados contenidos y competencias digitales, a través de, evidentemente, un proceso de salida digno y en buenas condiciones y de bienestar. Son debates que ahora mismo no están encima de la mesa, pero que creo que de aquí a un tiempo a lo mejor hay que plantearlos, ¿no? Son tantas preguntas: la diversidad de género, cultural, la brecha salarial, digital. Bueno, yo creo que hay que llegar, y ahí lo dice Fermín, hay que llegar a un gran acuerdo entre patronal y sindicatos y entre la colaboración público-privada, que después de esta crisis que tenemos venga a fijar un marco de colaboración. Yo espero que eso se dé y confío en que más pronto que tarde, como dice Fermín, esa concertación social y esos acuerdos lleven a eso, ¿no? Yo creo que no es tiempo de recuperar a Machado, ¿no? De pensar uno y que envistan cuatro. Yo creo que es momento de colaborar cuatro y que envista, si es posible, solo uno, ¿no? Vamos a buscar más la colaboración, la cooperación, que creo que es lo fundamental, ¿no? A mí me preocupa mucho, y esto lo digo tanto como empresario como analista político, que me ha tocado durante mucho tiempo de mi vida ser y en muchos países, me preocupa mucho la radicalidad de las posturas tanto en unos sitios como en otros. Es decir, tanto en el gobierno como fuera del gobierno. Yo creo que tenemos que buscar más en el encuentro, en el centro. Es decir, lo que nos une más que lo que nos separa. Como país tenemos grandes desafíos y si no entendemos eso va a ser complicado. Y nunca la verdad absoluta está ni en un lado ni en otro. Hay que empezar a escuchar a todo el mundo, que algo de verdad puede tener cada parte. Eso seguro. Pero bueno, sí que te digo que los empresarios tenemos muchas veces la voz cantante y somos los que movemos todo esto, sobre todo los pequeñitos empresarios. Por supuesto. Y esto, Enrique, te voy a decir una cosa. Yo me duele muchísimo como empresario cuando se piensa que el empresario es casi el chico de la maleta que se lleva el dinero, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor al tejido empresarial y al empresario y empresaria. Nosotros tenemos unos premios, los premios Jean Baptiste, una de mis fundaciones, con unos premios se los hemos dado a Mancio Ortega. Hace ya un año lo fallamos, lo íbamos a entregar en marzo en Sevilla, porque es que a mí me duele muchísimo cada vez que veo cómo se lapida a los empresarios y empresarias que tienen una vocación de servicio y de compromiso. Ya quisiera yo muchos Amancio Ortegas en este país y que aportasen. Te quiero decir que cuando vas a otros países como Estados Unidos, en el que está Alicia, al empresario o empresaria se le pone en valor y tiene un reconocimiento social. Y en nuestro país me gustaría que ese reconocimiento social también se le diera al empresario y empresaria, que sufre muchísimo para generar un valor añadido en el tejido, ¿no? Empresarial, productivo y de bienestar, ¿no? Creo que eso sería de justicia que lo fuéramos haciendo, ¿no? Pues en esas estamos asociaciones como las nuestras. Sin dudas. Vamos, Arantxa, por la siguiente. Fermín, esta es larga. Las empresas y sus trabajadores han hecho un gran esfuerzo en la transformación digital, sobre todo para el teletrabajo, demostrando la flexibilidad que ofrece, sin ir más lejos, esta mesa de expertos. ¿Esta adaptación quedará en las empresas o volveremos al presentismo tanto laboral como comercial? Pues mira, muy buena pregunta, porque además es en lo que estamos ahora, ¿no? En adaptar las empresas, las organizaciones empresariales y tanto empresas grandes, pequeñas y medianas. Es un debate que está encima de la mesa con las fases, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Si volvemos, si no volvemos, cómo volvemos. Hay que dar EPIs, evidentemente, y protección a todos los empleados y colaboradores, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que esto ha venido para quedarse. O sea, que en aquellas empresas, evidentemente, que sean empresas de trabajos físicos, es evidente que habrá que, bueno, pues volver con las medidas de protección suficientes, pero hay otros trabajos en los que nos hemos dado cuenta que antes íbamos 28, 30, 50 personas a la oficina, pero que ahora mismo con el COVID, y depende de los sectores, evidentemente,
pues la empresa ha seguido funcionando igual o mejor desde casa. Sí es cierto que hay que conciliar ahora algo que no veníamos haciendo antes, que es de qué manera teletrabajamos, porque, y os habrá pasado a muchos de vosotros, que estáis trabajando casi 2 veces más que lo que hacíais antes en la oficina. ¿Por qué? Pues porque os habéis instalado en casa el equipo, aquel altavoz, aquella cámara que antes no teníamos. Y al final lo que hacemos es que cuando se nos ocurre algo, y hablo en primera persona, yo también es cierto, soy un poco friki del trabajo, pues cuando se nos ocurre algo, pues te vas al ordenador, te lías y te da igual que sean las 11, las 12 de la noche, y al final eso es un problema que evidentemente para las personas que tienen familia, pues oye, dices, pero ¿qué haces si teníamos que estar ahora con los niños en tal, ¿no? Entonces es importante que nos adaptemos a esta normalidad que va a tocar ahora dentro de poco. Y creo que es positivo. O sea, yo creo que yo lo he estado viendo muy de cerca en pequeñas empresas que cuentan cómo han subido a la nube su servidor que antes no lo tenían en la nube, que cuentan cómo les está yendo mucho mejor ahora. Incluso, fíjate, un paso más, y lo estamos viendo, cómo mucha gente de la capital está ya pensando en marcharse a un pueblo a 50 kilómetros o 60 kilómetros o a alguna provincia en la que tenías una segunda residencia y decir, es que lo mismo que hago aquí en Madrid, en un piso de 40-50 metros del barrio Salamanca, que os puedo asegurar que confinado aquí en Madrid no se ha pasado muy bien estos 2 meses, lo puedo hacer en un sitio, en un paraje, en un escenario mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vamos a tener cosas positivas. Pero sí es cierto que debemos de aprender a conciliar. Yo creo que el presentismo como tal no lo vamos a volver a vivir y sería un atraso. La verdad es que sería un atraso volver otra vez a lo mismo de antes cuando hemos visto que funciona y que puede funcionar mucho mejor, ¿no? Yo personalmente vi en Twitter, después de una semana de confinados, vi un tuit de una persona que decía, si algo estoy aprendiendo es que aquellas 3 reuniones se podían haber resumido en 5 mails. O sea, la obligación Total. al final a la gente, y yo creo que todo Total. esto nos va a venir fenomenal. Total. Siguiente, Arantxa, un nuevo scroll. Para Alicia. ¿Qué perspectivas tiene la globalización después del COVID-19? ¿Seguirá siendo necesaria la diversificación de mercados para las empresas? Bueno, yo creo que en mi intervención me he referido un poco a esto, pero desde luego me gustaría enfatizarlo. La globalización va a seguir, pero puede haber tentaciones que a veces son malas para las nacionalizaciones, llamémoslo, las visiones más localizadas. Creo que hay una parte buena que es la que contaba Josu, pero que creo que hay un riesgo importante y hay que seguir defendiendo la importancia de la globalización en el sentido de la libertad de movimientos de los productos, de la internacionalización. No podemos volver a comportamientos proteccionistas que al final no llevarían a ningún sitio. Yo también veo aquí en los Estados Unidos una tendencia, bueno, ya desde hace años, pero ahora mucho más con el compre americano, pero ahora de hecho también incluso empieza a surgir una tendencia a compre América, continente, es decir, Estados Unidos mirando a América Latina, lo cual también a eso a las empresas españolas nos pondría en una situación no muy buena. Por tanto, la globalización sí que va a seguir y no se puede utilizar el COVID-19 como una excusa para fragmentarlo. Hay que verlo de otra manera. Como decía antes, ahora hay opciones distintas, surgen nuevas oportunidades también con el comercio electrónico y las plataformas de comercio electrónico. Hay que quizá también respetar y impulsar mucho más los negocios de proximidad y eso yo creo que hay que verlo como oportunidad, pero no como alternativa. Todo es importante e insisto, las empresas, por muy pequeñas que sean, tienen que nacer ya con una visión global. Y por tanto sí que es necesaria la diversificación en mercados para las empresas. Es cierto también que uno no puede tirar a todo el mundo si tiene una empresa pequeña. Hay que hacer bueno, pues hay estudios de mercado, hay instituciones que apoyan para eso, en particular donde yo he trabajado, en el ICEX, pues ayudan a las empresas a elegir el mejor mercado para su producto. Pero, en definitiva, no vamos a ver que la globalización desaparece. Probablemente vamos a ver algunas tentaciones de proteccionismo en algunos países y en algunas regiones, pero es que al final las cadenas globales de valor son importantes. Las cadenas de suministros no pueden fragmentarse hasta el extremo y, por tanto, no hay que vivir pensando que vamos a volver solo
a producirlo todo en nuestro país. Sería un retroceso y no sería bueno, ¿no? Me gustaría también incidir sobre el tema que ha comentado Josu respecto a las empresas y su comportamiento ahora. Yo creo que, aunque tiene un poco que ver más con la pregunta que me han hecho antes, pero me ha hecho pensar su contestación, ¿no? No se trata solo de que los temas de responsabilidad social corporativa sean buenos desde el punto de vista de la imagen de la empresa. Yo creo que es que las empresas se han dado cuenta que estamos en otro mundo. O sea, hemos visto recientemente inversiones muy grandes en negocios en temas de renovables, en temas de empresas que se dedican digamos que el límite entre lo que es una empresa y a lo mejor lo que es una institución que trabaja más en temas de ayuda al desarrollo es muy fino. Cada vez hay más empresas que nacen con voluntad de impacto en el desarrollo, empresas con propósito, y eso creo que es algo en lo que estamos viendo cada vez más y que está en el corazón del negocio. O sea, no hay una opción entre negocio y solidaridad. Creo que la solidaridad o el comportamiento simplemente respetuoso y con la sostenibilidad, tanto social como ambiental, es parte del negocio y lo está haciendo ya. Aquí me quedo. Genial. Sí. Es que es complicado lo de andar dándole al botoncito para conectar y desconectar. Y tengo un problema, es que normalmente le doy a la barra de espacio, que esto a lo mejor es algo que algunas personas no saben, que si le mantienes apretada la barra espaciadora, te activa el micrófono, pero claro, si estás con el chat abierto recibiendo preguntas, pues lo que haces es poner espacios. Entonces es un jaleo esto. Me quedan otras 9 mesas para terminar de dominar el Zoom al 100%. Josu, otra para ti. La conciencia ecologista cada vez está más integrada en la sociedad. ¿Están las pymes españolas preparadas para afrontar el reto de la transformación hacia un menor impacto en el medio ambiente? No olvidemos que esas decisiones van ligadas a inversiones y a desembolsos que pueden incidir en la competitividad. Pregunta también sencilla, como todas las anteriores Sí, que estamos haciendo, no sé. Somos un poco de andar buscando aquí los de Segovia, Sí, con cariño. No. Fermín, Alicia, como sabes, estas preguntas no nos las hacen, vamos, ni una rueda de prensa, ¿eh? O sea, que No, pero bueno, básicamente yo creo que si hablamos de economía circular como concepto general y específico a la vez, yo creo que la conciencia circular o el desarrollo sostenible de las empresas no es que sea una posibilidad, es que es una realidad obligada. Es decir, nuestros sistemas de producción, nuestros modelos de producción lineal, evidentemente ya se ha visto que no pueden continuar por esa línea, que tenemos que ir a modelos que alguien habla, no solo ya en circular, sino ya se habla en espiral incluso, ¿no? En la conceptualización que se habla de la economía verde. Y en ese sentido está claro que las empresas deben de transitar por esa línea. Es verdad que es complicado a una pyme explicarle y que entienda qué importancia tiene los sistemas de producción sostenible en su día a día y cómo puede afectar en la positivización de su rentabilidad, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, ahí hay varias líneas. Por un lado está el proyecto que tiene el Gobierno de España. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a través del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que es el proyecto de impulso a la economía circular en nuestro país, en el cual se fija y se pone de manifiesto la oportunidad de facturación que la economía circular puede generar en España, y también se hace referencia a Europa. Recuerdo que el presidente de la Asociación de Economía Circular de España, La Carnica, señalaba que podía significar 4.500 millones de euros. Y si hablamos de generación de empleo en España, 52.000 puestos de trabajo no directos, ¿no? En un año. Básicamente, por tanto, las empresas van a tener que transitar por ello. Yo creo que el consumidor, al igual que, como decía Alicia, el consumidor ha cambiado y evidentemente ve y analiza qué tipo de responsabilidad tiene la empresa con respecto a su entorno, la responsabilidad que tenga con el entorno climático y la destrucción del mismo que pueda generar una empresa, yo creo que se va a poner de manifiesto. Si podéis, mira, por poner un ejemplo, podemos pensar en alguna empresa vinculada al ámbito lácteo, ¿no? Que uno de sus anuncios recientemente publicado a final de año presentaba lo bien que eran sus granjas sostenibles, lo bien y felices que eran sus vacas y cómo el impacto y la huella de carbono que se generaba por su actividad pues era disminuida a través de su compromiso social, ¿no? Dicho eso, y en ese ámbito, yo creo que las empresas españolas pymes todavía no están del todo preparadas. Yo creo que hay que hacer una labor pedagógica de explicación y creo también hay que darles herramientas. Tú no le puedes pedir a una pyme que se adapte a un proceso de sostenibilidad y economía circular y que lo haga a pulmón. Yo creo que también el Gobierno de España y evidentemente la Unión Europea tienen que generar herramientas financieras y herramientas de apoyo que permitan la transición de las empresas españolas y europeas
las pymes hacia ese nuevo modelo de sostenibilidad en sus actividades, ¿no? De todas formas, sí, lo que quiero poner de manifiesto es que la economía circular ha venido para quedarse, la sostenibilidad en los procesos de producción también, y no hay opción de volver atrás a un modelo lineal, entre otras cosas porque es insostenible, porque el planeta no lo aguanta y porque, por lo tanto, estaríamos abocados al colapso como economía. Pero, evidentemente, para que esto cambie, y esto es importante, tenemos que hacer que las empresas entiendan que también eso es una oportunidad. Yo creo que no vamos a lograr un cambio en el modelo de economía hacia esa economía verde si no logramos que las empresas en general entiendan que es una oportunidad también para ellas, ¿no? Por lo tanto, es un proceso, yo creo que todavía que es necesario, pero que todavía evidentemente hay muchas empresas pymes que ahora mismo están pensando, lo decía Fermín, ¿no?, en cómo no cerrar su establecimiento, en cómo pagar las facturas del día a día, y si tú le hablas, oye, mira, es que tienes que establecer determinados mecanismos de sostenibilidad, te van a decir, espérate un momento, que mi problema es pagar el impuesto de sociedades en julio de este año y pagar otras cuestiones. Por lo tanto, si no se les ayuda, si no se les da herramientas, va a ser muy complicado que vayamos hacia esa transición necesaria, por otro lado, por otra parte, que es fundamental. No recordemos, y Alicia también lo ha puesto de manifiesto, que el COVID-19 al final es un ejemplo de lo que parece un ejemplo de zoonosis, que es una consecuencia de un cambio climático, ¿no? Pero bueno, dicho eso, creo que es necesario, y también es verdad que también sería bueno poner ejemplos prácticos de empresas que lo han hecho, pero hay que diferenciar entre dos cosas. Aquellas empresas que han nacido con esa visión de sostenibilidad, de aquellas otras que tienen que transformar su modelo productivo hacia esa sostenibilidad. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que nació con vocación de ser una referencia en la economía verde, podemos hablar de Ecoalf, por ejemplo, que todos conocéis. Ecoalf, que se ha dedicado al ámbito textil, a generar ropa, desde la recuperación de los plásticos de los océanos y la utilización y recuperación de sus plásticos para, al mismo tiempo que generaba empleo en determinadas poblaciones pesqueras, al mismo tiempo utilizaba esos plásticos que recuperaba para generar propuestas de calzado, de ropa, etcétera, y que hoy en día, por ejemplo, tienen tienda o oficina en Berlín, Barcelona, incluso la propia Reina Leticia viste con la ropa de Ecoalf, ¿no? Por ejemplo, pero eso es cómo es crear un producto, cómo crear una empresa vinculada al ámbito de la sostenibilidad, y otra cosa diferente es que cojamos a una empresa, a una pyme vinculada al sector, por ejemplo, al sector ganadero, y le expliquemos que tiene que ir a un modelo de producción sostenible, ecológica. Bueno, pues habrá que explicarle, habrá que ayudarle, ¿no? Por lo tanto, hay que entender que yo creo que todavía no están preparadas en su conjunto y que creo que hay que ayudarles. Genial, Josu. Pues nada, venga, que solo nos quedan un par de ellas, por si alguno tiene un poquito de prisa. Fermín, ¿crees que las empresas van a implementar medidas de conciliación más allá de las estrictamente oficiales y oficiosas? Bueno, yo creo que lo comentábamos antes, ¿no?, que al final las empresas con todo esto estamos haciendo un cambio en todos los sentidos. Estamos haciendo un cambio en nuestro plan estratégico, estamos haciendo un cambio en el propio plan de negocio, porque nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias y a una nueva normalidad. Y yo creo que es cierto que la conciliación, fijaos, el otro día os quería poner un ejemplo, me acordaba ahora de un ejemplo concreto. Estuve en un jurado, por vía telemática, evidentemente, con unos chavales de segundo de bachillerato, que la verdad que me parecieron unos cracks, eran de varios colegios, de varios institutos de Cataluña, y el que ganó uno de los proyectos, que era una aplicación para conciliar dentro de casa las tareas del hogar. A mí me pareció estupenda, ¿no? Sobre todo aquellos que son más de dos personas en una casa, pues hay muchos conflictos que se generan dentro de una casa, pues de quién le toca recoger la mesa, ¿no? Que yo lo hice ayer, ¿no? Que fue ayer, no sé qué, tal. No, mira, pues te vas a la aplicación y la aplicación con un algoritmo, pues ahí tiene todo metido y cada día le corresponde y de manera democrática va repartiendo las tareas. Si alguien no puede hacerlo un día, pues oye, lo pone y se lo hace otro, pero le va a tocar hacer dos cosas otro día, ¿no? Entonces yo creo y la verdad que me gustó mucho esa aplicación, creo que es necesaria y sobre todo para evitar conflictos, ¿no? Al final yo creo que la conciliación es algo que vamos a tener que aprender, ya no la que veníamos hablando las empresas hace 4 días, sino la conciliación que va a tocar ahora con el teletrabajo, con esos horarios que nos tenemos que marcar para no quitar más tiempo del debido a nuestra propia familia y dedicarlo al trabajo, ¿no? O sea que yo creo que nos vamos a adaptar bien. Al menos las empresas de jóvenes empresarios, yo creo que esto lo vamos a llevar bien.
Genial, Fermín. Oye, pásanos el enlace a esa app que los que vivimos solo 2 en casa también tenemos alguna vez algún inconveniente. Sí. Incluso si vives solo seguro que tienes esos problemas. Sí, pero al final lo que te pasa cuando vives solo como yo, pues que no te queda otra que hacerlo. Tú puedes discutir todo lo que quieras contigo, pero no te va a quedar otra. O sea que... Bueno, Alicia, creo que es la última. Bueno, no, penúltima, porque tenemos otra en el chat para ti. Pero vamos con esta. Me gustaría conocer tu opinión en relación con la presencia de personas con discapacidad en este nuevo tiempo del mercado laboral. Bueno, pues como dicen siempre por aquí, me encanta que me hagan esa pregunta, que es la entradilla siempre que, que utilizan a cualquier pregunta, pero de verdad que me encanta. Este es un tema muy importante y que además precisamente trabajando con instituciones españolas, muy en particular con la ONCE, estamos impulsando en América Latina y con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la inclusión, personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes y cómo hacer que efectivamente haya una inclusión total, no solo en el sino para eliminar todas las barreras de acceso existentes, tanto físicas como mentales como de empleo. Yo creo que precisamente porque estamos hablando de un resurgimiento, de una mayor importancia del trabajo a través de medios digitales, puede ser una oportunidad también para que muchas personas con discapacidad se puedan incorporar al mundo del mercado laboral de manera, digamos, más sencilla, porque es cierto que todavía persisten muchas barreras, es un ámbito en el que hay que seguir trabajando, hacer todas las infraestructuras públicas más accesibles, tanto personas con discapacidad como personas mayores. Yo siempre creo que no hay que limitar el tema de la discapacidad a determinados colectivos, todos de alguna manera podemos estar sometidos a tener discapacidades de todo tipo. Y por tanto, mi impresión es que ir hacia una mayor digitalización, ir hacia un mayor comercio electrónico o trabajo, pues como estabais ahora señalando, Fermín, a través de medios telemáticos, va a favorecer la presencia de personas y que esto luego tiene que ir para quedarse, es decir, no solo porque sea el trabajo a través de medios virtuales, también tiene que ser medios presenciales, pero puede haber un impulso importante y además a mí me parece que las personas con discapacidad pueden contribuir de manera clave a encontrar nuevos ámbitos de trabajo. Estabais hablando antes de la innovación. Yo he tenido la cuestión de ver muchas innovaciones que precisamente han surgido de las necesidades que estas personas tienen que desplegar para a veces sobrevivir y acceder a determinados empleos o simplemente poder moverse por la ciudad. Veo innovaciones que han nacido allí y han nacido así y que son muy necesarias en estos tiempos, ¿no? Entonces mi opinión, que es lo que me pregunta aquí, pero además yo creo que basada en lo que veo y en lo que conozco, es que va a haber mayores oportunidades para la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral y en general en las sociedades. Genial. Pues mira, por último, Alicia, también dirigida a ti, y ahora ya os dejo que Arantxa os presente la mesa de la semana que viene y despida y demás. Nos preguntaban, en tu intervención has hecho alusión a las dificultades burocráticas que había y te preguntaban cuál sería el papel que tenían los microcréditos más directos. Los microcréditos. Bueno, no sé exactamente a qué figuras se estarían refiriendo, pero en general yo creo que las instituciones públicas, las que yo conozco más, desde luego que es el ICEX, que se dedica a apoyar a las empresas en la internacionalización y en el ámbito específico del comercio electrónico. No es nada difícil, hay simplemente que registrarse y poder acceder a los servicios que se ofrecen. Pensando en créditos, en el tema de América Latina, lo que surgen son oportunidades para que las empresas españolas, todas, claro, pero las españolas, puedan actuar de suministradores para el propio Banco Interamericano de Desarrollo. Particularmente ahora hay mucho trabajo en materia de consultoría estratégica, lo que comentaba antes Josu que él hace, pues estoy segura que van a surgir oportunidades para su empresa y para las que son como él, porque hay mucho trabajo por hacer en América Latina. Y luego es muy importante también todas las oportunidades que he mencionado, pero en este caso
normalmente los concursos o las opciones surgen en los propios países, no tanto aquí en Washington, pero desde luego nosotros tenemos un servicio de apoyo a las empresas donde le damos toda esa información. Yo, en vez de detallar ahora cómo acceder, me ofrezco a que, bueno, pues a través de la AGE poder enviar información para que, bueno, pues puedan ustedes entender mejor cuáles son los mecanismos con los que nosotros trabajamos y estas opciones de financiación, que no son directas a las empresas, me refiero, en las empresas españolas, sino que son opciones para que las empresas españolas puedan desarrollar su negocio. No nos des la mano, Alicia, no nos des la mano. Que te cogemos el brazo. Estaré encantada, es que esa es una parte muy importante de mi trabajo. Además, me siento muy orgullosa porque es cierto que en esta etapa, de verdad, no lo digo... ¿sabes? Es cierto totalmente que me han venido muchos especialistas del BID. Por favor, ¿cómo funciona el modelo? Por ejemplo, en estos temas de discapacidad me han preguntado específicamente cómo se están adaptando las instalaciones públicas a las personas con discapacidad, a los mayores, lo que llaman la economía de plata, que es la economía de las personas mayores. Este es un tema y en muchos otros me están preguntando, sí. Genial. Muy bien, pues nada, hasta aquí las preguntas que teníamos para vosotros. Os dejo de nuevo con nuestra presi, con Arantxa, que despide la mesa, os comenta de qué va a ir la de la semana que viene y os pone un poquito de musiquita para irnos despidiendo. Bueno, muchísimas gracias a los tres, de verdad, por este ratito que hemos pasado con vosotros. Gracias, la gente, bueno, ya estáis leyendo los feedback en los chats, muy interesantes. Dejamos sus datos de contacto por si en algún momento queréis acercaros a ellos. Pues aquí lo tenéis, como sabéis, lo mandaremos, tanto la grabación como la información de contacto lo mandamos esta semana para que la tengáis. Y bueno, pues como sabéis también, al finalizar nuestras mesas, tenemos la presentación de la mesa de la semana que viene. Entonces, nos vamos a ir a un área que nunca no hemos tocado prácticamente, que es la parte de liderazgo y equipos. Vamos a trabajar todo lo que sería la parte de liderazgo personal. Estará con nosotros Miguel de Lucas, que es ilusionista y además también se dedica al tema de liderazgo personal. Tendremos también a Ramón Cristobalena, que nos hablará toda la parte de liderazgo y cultura organizacional y como caso y ejemplo vamos a tener a Alma de Carraovejas, que como sabéis también es socio de AGE y entonces nos va a traer su experiencia a través de la mano de Sansoles Garrido, que es la directora de Desarrollo de Organización y Personas de Alma de Carraovejas. Así que una novedad, que como se abren las terrazas, empieza el buen tiempo, entonces queremos salir, ojo, vamos a volver a cambiar la hora a las 5 de la tarde. Nos quitamos un poco ahí, nos vamos a readaptar esta parte, entonces, importante, volvemos otra vez a adelantar un poquito esta mesa y así nos adaptamos un poquito a la situación que vamos viviendo en el momento presente. Como sabéis, en junio, vamos a estar hasta el 22 de junio, y luego el 29 ya sabéis que es fiesta en Segovia, entonces ya el último día lo vamos a dejar y tendremos por delante estas 4 semanas, así que os invitamos a aprovechar y a disfrutarlas a tope y a que estéis con nosotros. Y bueno, ¿qué más cosas? Pues como dice Enrique, pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado una tarde más con nosotros. ¿Qué canción tenemos hoy para cerrar la mesa? Pues un clásico. Un clásico. Entonces, ya que pasamos a la fase 1, que en Segovia, ya seguro que muchos de los que estáis conectados estáis en otra fase, pero en Segovia ya por fin pasamos a la fase 1, pues qué mejor canción para acompañar la fase 1 que, a ver, nos suena a todos, ¿no? ¿La estamos escuchando? Sí, muy bien. Venga, hasta luego, chicos. Muchísimas gracias a todos. todos. Fermín, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.